Bueno, entonces lo que les estaba diciendo de este ejercicio, pues que nos dan las dos funciones, nos dan el radio, digo, el eje de revolución y nos piden hallar el volumen del sólido de revolución. Entonces, ¿cuál sería primero que todo el área que tendríamos que revolucionar? En este caso, viene siendo, sería esta área de acá más o menos, la que estoy subrayando acá. ¿Y por qué es así? Sería principalmente por lo que nos dice el ejercicio que son estas dos funciones, y igual a x cuadrado y y igual a 4x menos x cuadrado, y que pues el eje de revolución es este de acá, que es el x igual a 4. Si digamos nos dijeran que fuera el eje de revolución, digamos y igual a 6, pues eso ya sería por este lado de acá, en esta sección de arriba. Pero pues al ser acá, entonces significa que revoluciona como paralelo al eje Y. Ya teniendo esto en cuenta, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El mismo procedimiento que tendríamos que hacer se lleva a cabo aquí, solo que aquí hay una pequeña variación. En el anterior, nosotros poníamos la base del rectángulo sobre el eje X, ¿verdad? En este caso, este no serviría para esta ocasión, por lo que se encuentra delimitados por la función y igual a x cuadrado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tener que hacer el rectángulo, pero ubicándonos en un cierto punto, en un cierto límite, dependiendo de las funciones. En este caso, digamos poner el rectángulo por aquí. La base estaría tocando como el punto mínimo, por decirlo así, de la función y igual a x cuadrado. Y el rectángulo se extendería hasta el punto máximo de la otra función, que en este caso sería la función azul, que es y igual a 4x menos x cuadrado. Entonces, bien, lo que nosotros tenemos acá es lo siguiente. Este rectángulo ya nos permite poder hallar ya muchas cosas de la función. Entonces, espérenme, yo dibujo acá cómo se extendería con respecto al eje de rotación. Digamos que esto estaría como por aquí. Bueno, ahí lo que más o menos alcanzo a hacer de dibujos, y como por aquí más o menos. Algo así más o menos. Alejo, qué pena te interrumpo. ¿Será que ese no lo podemos hacer por el otro método, o sea, sin el rectángulo, sino con los radios, para entender el otro? Qué El pena. método, ¿cómo se llama eso? Discos y arandelas, ¿sí? Sí, el que utiliza el radio exterior y el radio interior. Ok. Pues bueno, es que por lo que el ejercicio decía que por método de capas o caparazón, lo que sea, pues trataba de hacerlo así. Pero si desean que les explique así, no tengo inconveniente. Pues no sé qué opinen las demás. Pues de qué forma es más fácil de hacerlo. Bueno, pues, o sea, bueno, no sé si mi argumento sea válido, pero por mi lado yo pensaría que es como por el de discos y arandelas, pero lo digo es por lo que fue el que me enseñaron a mí. O sea, puede que a ustedes, como les explicaron el método bueno, el de cáscara o no sé cómo se llama ese, puede que se les haga más sencillo, pero a mí que yo repasé este tema solo como hasta hace una hora, pues se me complica más esto. Tengo más facilidad con el de discos y arandelas. Eso sí, no tengo inconveniente. Pues lo podemos hacer de las dos maneras. Sí, pues miramos cuál se nos facilita más. Pues como quieran o como opinen, no sé. Ustedes dirán. Sí, Pues no, como en el anterior ya lo hicimos con el de... Ay, se me olvidó el nombre. Cascarones. Eso, cascarones. Este podemos hacerlo con discos. Y pues ahí miramos cuál nos parece mejor. Porque a veces la profe nos pone ejercicios con uno y con otro. pues si quieren, no hay problema. Podemos explicar este por discos y arandelas. Eso no, por mí no tengo inconveniente. Sí, Alejo, por método de discos o GIS. Bueno, listo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, tendríamos que hacer el siguiente procedimiento.
Teniendo en cuenta que ya aquí está más o menos dibujado cómo se vería la sección transversal, lo que nosotros tenemos que definir ahora serían los radios exterior e interior. Entonces, empezando por el radio exterior, más o menos podría dibujarse como algo así. Un aproximado de algo así. Ese sería el radio exterior. Entonces, ¿cómo vendría siendo este radio exterior? Ahí nosotros tendríamos que definirlo como la distancia que se encuentra desde el borde, que sería el origen, hasta, eh, hasta el centro del eje de revolución. Pero ¿cómo viene siendo esto? O sea, por el hecho de que esta función va variando, no tendríamos un valor fijo de radio. Entonces, tendríamos que definirlo de la siguiente manera. Por el hecho de que nosotros tenemos, digamos, ubicarlo en este punto, por ejemplo. Empecemos por aquí, más o menos. El radio correspondería en esta sección, en este caso, a más o menos esta distancia, ¿sí? ¿Y cómo se determinaría esto? Nosotros, como tenemos acá un valor X cualquiera, su respectivo valor en Y, bueno, ahí me equivoqué un poco. Este valor sería el f de x, ¿verdad? Más o menos como así. Que pues sería el mismo y. Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso? O sea, nosotros, por el hecho de que lo tomamos con el eje de revolución paralelo a y, nosotros tenemos que reescribir esto en términos de y. Entonces, esto ya no se diría como f de x, sino tendríamos que mirarlo como volteado. Podemos girar como toda la imagen unos 90 grados, sí, sería 90 grados, y ya veríamos que la función sería diferente. Ya la función no sería 4x menos x cuadrado, sino tendríamos que despejar ese x. Y pues ya con este sí nos daría la función con respecto al eje y. Entonces, teniendo esto en cuenta, espérenme acá. La distancia que correspondería a este radio de acá sería la distancia que hay desde el centro hasta el borde máximo. El centro de rotación hasta el borde máximo sería, en este caso es 4, pero le tenemos que quitar el pedacito que hay aquí. Este pedacito se lo tenemos que quitar. Entonces, la distancia total, que es 4, menos este pedacito, nos da el pedacito restante. Entonces, ¿cuál es este pedacito? Que acabamos de decir que si lo volteáramos quedaría como el f de y. Entonces, el radio correspondería a 4 menos f de y. ¿Hasta ahí sí me hice entender más o menos? ¿Sí me alcanzaron a comprender ese pedacito? Pues más o menos. Bueno, entonces, si quieren, vuelvo a explicar esta partecita en especial con respecto al el f de y. Entonces, digamos, en el momento en el que yo llegara a voltear esto a 90 grados, más o menos quedaría una gráfica de este estilo. Tendríamos acá, en este caso ya este sería el eje X y este sería el eje Y. Y dibujando la función, dibujando solamente por ahora la función de radio exterior, que viene siendo el azulito, que es y igual a 4x menos x cuadrado. Entonces, eso viene quedando como algo como así, más o menos. Bueno, ahí cercano. Entonces, bueno, entonces se extiende así, pero lo importante es solo este pedacito. Lo que nos importa es el límite de aquí.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí no he hecho mucho, solamente volteé como como toda la gráfica, lo roté 90 grados. Entonces, pues este azulito viene siendo este de acá y pues está delimitado hasta el borde máximo que aquí dice 4. Entonces, este de aquí es 4. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La distancia que se encuentra desde el origen hasta el eje de rotación, aquí vemos, es 4. Entonces, digamos como más o menos por aquí, que en este punto, esta distancia sería de 4. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, el radio que corresponde al radio exterior lo tomamos como solamente esta sección de acá. Porque pues esta sección de acá arriba, si se dan cuenta, no hace parte del área que tenemos que revolucionar. Entonces, este pedacito lo podemos quitar. Ya con esto, solamente nos queda esta sección que es el que se tiene que determinar cuál es ese radio exterior. Entonces, en el momento en el que nosotros medimos cuál es la distancia desde un punto cualquiera hasta la función, esta distancia, que sería como desde por aquí hasta más o menos por aquí, este sería el radio. ¿Hasta ahí bien? Sí, Bueno, listo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué valor tiene ese radio? Bueno, por el momento no podemos dar un valor exacto, por lo que podemos determinar un radio aquí, pero también aquí, pero también aquí. Hay infinidad de puntos de los que no podemos decir un radio exacto por ahora. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El radio corresponde a esta distancia que acabé de marcar. ¿Y cómo se puede reescribir esto? Podemos hacerlo con una sencilla resta. Podemos hacer que la distancia de todo esto, o sea, la distancia desde el origen hasta donde está el eje de rotación, y le podemos quitar un pedacito que corresponde a la distancia que hay desde el origen hasta la función. Entonces, esta distancia, la distancia total, habíamos dicho era desde el origen hasta donde está el eje de rotación, que sería 4. Entonces, esta distancia grande es 4. ¿Sí? ¿Hasta ahí iríamos bien? Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta que este 4 corresponde a la distancia total que hay desde el centro hasta el eje de rotación, tendríamos que quitarle el pedacito que corresponde a esta función. ¿Y cómo sería en este caso? Lo que nosotros tendríamos que hacer es que a la función original, que es esta, y igual a 4x menos x cuadrado, tendríamos que despejar el x. Y pues al despejar x, el x se podría reescribir como lo mismo que f de y. Entonces podemos escribir por acá que el x es igual a f de y. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya esta distancia es x, que es lo mismo que acabamos de decir f de y. F de y. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora sí, ya sabemos qué es el radio. Entonces, el radio viene siendo A igual a la distancia total, que es 4, menos el pedacito que le quitamos, que es el f de y, que es el mismo x. Y entonces, eso sería la forma de poder hallar el radio. ¿Hasta ahí todo claro o tienen dudas todavía? No, sí, así con ese dibujito que hiciste aparte quedó más claro. Oh. Ah, bueno, me alegra. Es que pues ahí hago lo que puedo con los dibujos porque aparte de que no sé dibujar bien y con mouse es más complicado. Pero hasta ahí iríamos bien. Sí, sí, sí. Por mi parte, sí, sí. ¿Listo? sí, también. Bueno, me alegra. Dalila. Bueno, listo. Entonces,
ya teniendo en cuenta que ya sabemos cuál es el radio exterior, bueno, espérenme, escribo aquí como X. Este sería el radio exterior, es igual a 4 menos f de x. Ahora, la pregunta es, ¿cuál vendría siendo el radio interior? En este caso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El radio interior ya no sería este grande, sino sería más o menos como este pequeñito de acá. Voy a dibujarlo por aquí. Entonces, sería desde por aquí. Más o menos así. Esa sería la circunferencia que se formaría con el radio interno. Entrecortado. Sí, debe ser el internet. Es que te escuché un poquito cortado en mi internet. Pues no sé cómo me escuchan las demás. Pues a veces se te corta, pero pues se entiende. Mm, Sí, pues estoy haciendo lo que más puedo porque mi internet no es el mejor por acá. O sea, con decirles que mi internet es de apenas como 1 mega, eso no rinde mucho. ¿En dónde estás? Es que yo vivo es en la zona rural. Yo es como por las partes de afuera de Cómbita. Y como estoy relativamente cerca de la cárcel de Parme, eso los bloqueadores de señales hace que eso sea muy complicado tener clases de este estilo. Es por esa la razón que briego mucho. Pero hago lo que puedo con lo que se tiene. Bueno, entonces esperemos que me puedan seguir escuchando bien. Ya teniendo esto en cuenta, ya sacamos el radio exterior, ahora tendríamos que mirar cuál es el radio interior. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente. Voy a dibujar otra vez esto, pero ahora con la sección del radio interior. Entonces, más o menos dibujándolo por aquí, por aquí, hacemos el mismo procedimiento. Lo volteas 90 grados y ya después tienes para poder dibujar eh, la otra sección. Entonces, en este caso ya no tenemos en cuenta el x cuadrado, sino, perdón, no tenemos en cuenta el 4x menos x cuadrado, sino el y igual a x cuadrado. Entonces, en este caso, ya sería un dibujo más o menos así. Más o menos algo así. Entonces, primero que todo, este es el y igual a x cuadrado, que está rotado simplemente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la segunda sección, esta parte no se tiene en cuenta, por lo que no, o sea, es por el hecho de que no involucra el área a rotar. Entonces, esta la olvidamos. Solamente tendríamos en cuenta la parte de arriba. Entonces, aquí ubicando los ejes, este sería el eje X por aquí y este sería el eje Y. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Entonces, bueno, siguiendo acá, este sería el eje de rotación, que se encuentra en una ubicación 4. Entonces, tenemos que determinar cuál es este radio interior. ¿Y cómo se hallaría? En este caso, tenemos que hacer el mismo procedimiento que se siguió acá. Solo que hay que tener en cuenta un par de cositas. Primero que todo, la distancia que hay de aquí a acá, esta sigue siendo el mismo 4. Pero, a diferencia de la anterior que nosotros teníamos en cuenta, era, o sea, teníamos que mirar, era como estos puntitos de acá, ahora se miran, son estos de acá. Digamos, podemos tomar uno por acá, digamos. Entonces, esta distancia pequeña sería el radio. ¿Hasta ahí iríamos bien?
¿Sí me escuchan ahí? Es que no sé cómo está mi señal, pero ¿sí me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Ah, ok. Es que creo que se perdió la señal un momento. Eh, bueno, entonces teniendo en cuenta que la distancia desde el origen hasta el eje de rotación, aquí está, es 4. Y en este caso, nuestro radio interno corresponde a la distancia que hay desde ese eje hasta la función, ya sea en este puntico, en este. Eso lo definiremos ahorita. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es ese radio? Bueno, en este caso lo que tendríamos que hacer es que tendríamos que volver a hacer esto también de x igual a f de y. Entonces, en este caso sí tendríamos que despejar el valor de acá, que es el valor de x. Aquí este sí es fácil porque simplemente es aplicar raíz a ambos lados y ya nos quedaría x igual a raíz de y. Entonces, este x igual a f de y corresponde a la distancia que hay desde aquí hasta acá. Entonces, esto viene siendo el f de y. Entonces, es decir, que el radio interno viene siendo igual a la distancia total 4 y menos le quitamos este pedacito que es el f de y. Y eso sería el valor que tendríamos para el radio interno. Hasta ahí iríamos bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí me alcanzan a escuchar bien? Empezando por ahí. Entonces ese f de y sería la raíz de y. Exacto. Por lo que el de la función y igual a x cuadrado, tenemos que despejar x. Entonces, el x que es igual a f de y sería igual a la raíz de y. Y ese sí sería su valor que iría acá. Entonces, el f de y es igual a raíz de y. Hola, ¿me escuchan ahí? Es que no sé qué tal les siga mi señal. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ya te escuchamos. Ok. ¿Tienen alguna duda hasta ahora de lo que hemos hecho? Creo que no. Ok, entonces ya podríamos seguir con los otros cálculos. Ya tenemos el radio exterior, ya tenemos el radio interior. Entonces, ¿qué sigue? Ya tendríamos que plantear la ecuación de este volumen. Entonces, ¿cómo sería? Tendríamos que escribir de la siguiente forma. El volumen es igual a eh, la integral desde, eh, bueno, en este caso sería de extremo a extremo, que en este caso empezaría en 0 y, esperen, denme un momentico. Entonces, por el hecho de que nosotros estamos teniendo en cuenta en los términos de y, sería hasta el borde más alto en el eje y. Entonces, sería que el volumen es la integral desde el 0
hasta la altura máxima, que sería 4, de pi multiplicado por, entonces es el radio exterior, que sería este de acá, 4 menos, ahí, este es f de y. Bueno, f de y menos, bueno, y este está al cuadrado, menos el radio interno al cuadrado. Entonces 4 menos f de y al cuadrado. Y esto por dy. Entonces, una vez tenemos esto, ya podemos empezar a resolver. Tenemos que determinar primero cuáles son los respectivos f de y. Ya vimos que el f de y, que era el de radio interno, era el valor que despejaríamos de acá, que sería el x cuadrado. Entonces, y igual a x cuadrado, despejamos x. Despejar x haría que x, o sea, f de y, sea igual a raíz de y. Entonces, teniendo esto en cuenta, este raíz de y sería el que ingresaría acá en este lugar. ¿Y qué ingresaría en el f de y? Sería el x despejado de esta función de acá. Entonces, con esto ya tendríamos que despejar el x. Lo único es el tener que mirar cómo se haría eso. Y bueno, no sé si de pronto la profesora les comentó el por qué es que se hace el método de cascarón, de cáscaras. ¿Sí la profesora les comentó? Pues no recuerdo si lo hizo. Bueno, pues yo sí, en lo que alcancé a buscar, sí alcancé a leer el por qué es que se usa este método. Y es que el método del cascarón o las cáscaras se utiliza para cuando a la hora de hallar el f de x o el f de y se complica demasiado. Es decir, por ejemplo, en este caso en el que tenemos y igual a 4x menos x cuadrado, puede que salga sencillo despejar x, pero si tuviéramos una ecuación, digamos, con x al cubo, logaritmo natural, como fuera, en ese caso sí sería complicado despejar la variable que está metida entre todo eso. Es por eso que se usa el método del cascarón, para las ocasiones en las que despejar una variable sale muy difícil. Sin embargo, en este caso podemos hacer el intento de despejar el x. Entonces podemos reescribir esto como x cuadrado menos 4x, digamos, más algo que sea igual a menos y. Entonces, pues, ya aquí, espérenme, ya después el b cuadrado sobre 4, b sobre 2 al cuadrado, eso sería 4. Entonces sería más 4. Entonces ya aquí esto sería x menos 2 al cuadrado igual a 4. Entonces x menos 2 es igual a bueno, el procedimiento que acabo de hacer aquí es para poder despejar la x de su función original. Entonces, más o menos algo así quedaría. Esta ya sería el f de y que tendríamos que reemplazar en el radio exterior. ¿Hasta ahí iríamos bien? Sí, Listo. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta que ya sabemos cuál viene siendo
el f de y para radio exterior y radio interior, ya podemos reemplazar en la ecuación. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La ecuación nos quedaría que el volumen es igual a la integral desde 0 hasta 4 de pi factor d. 4 menos el f de y del radio exterior. ¿Y cuál era el radio exterior? Este f de y que fue el que acabamos de hallar. 4 raíz de 4 menos y más 2. Entonces sería menos raíz de 4 menos y más 2. Y esto iría al cuadrado aquí. Y menos el radio interior al cuadrado. Entonces tendríamos menos 4 menos, y en este caso sería el f de y del radio interior, que es este valor de acá, el raíz de y. Entonces tendríamos 4 menos raíz de y al cuadrado, y todo esto por dy. Y listo. Ya una vez tenemos esto, ¿qué procede? Tendríamos que resolver los cuadrados y integrar. Entonces ya con esto nos queda algo mucho más sencillo. Solamente sería lo siguiente. Ya con esto nos quedaría, tendríamos que el volumen sería igual desde 0 hasta 4 de pi factor d. Entonces, aquí operamos de forma sencilla. Tendríamos 4 más 2, entonces sería 6. Entonces tendríamos acá 6 menos la raíz de 4 menos y. Eso sería lo que está al cuadrado. Entonces, simplemente aplicamos lo de binomio cuadrado. Entonces, tenemos el primer término al cuadrado, sería 36, menos 2 veces este por este. Entonces, 2 por 6, 12. 12 raíz de 4 menos y. Y Y ahí más, no se puede cancelar la raíz con el 2, con el exponente. ya es el tercer término, sí, exacto. Entonces, recuerda que es el a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces, a cuadrado 36, más 2, menos, en este caso, 2ab, 2 por 6, 12, y por el b que es el mismo 4, raíz de 4 menos y, eso no se puede hacer nada. Y más, en este caso, sería este término al cuadrado, o así, sería 4 menos y, porque pues sería 4, raíz de 4 menos y al cuadrado, y en este caso se cancela raíz y cuadrado, quedándonos 4 menos y. Y ahora, ya que hicimos el cuadrado de esto, sería restarle el cuadrado de esto, menos. Entonces, aquí volvemos a aplicar binomio. Entonces, el primer término al cuadrado sería 16. Sería menos, pero menos por el menos que ya está aquí afuera sería más. 2 veces este por este, entonces 2 por 4, 8. Raíz de y. Y más por menos menos, raíz de y al cuadrado sería solo y. De y. Listo. Ya una vez tenemos esto, ya podemos empezar a hacer operaciones algebraicas, integrar, y ya nos saldría todo esto. Entonces, pues, vamos a ver el volumen es de 0 a 4 de pi factor d. Entonces, acá podemos hacer con el cálculo de operaciones rápidas. Entonces, 36 más 4 menos 16. Esto nos daría 24. Ahora tendríamos, digamos, operar los y, sería menos 2y por aquí. ¿Qué más hacemos por aquí? Bueno, y ya lo demás. Entonces, menos 12 factor de 4 menos y. Y menos, más 8 raíz de y.
por dy. Hasta ahí iríamos bien. ¿Tienen alguna pregunta o algo? Creo que no. Bueno, listo. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, ya simplemente es resolver las integrales. Simplemente pues pueden hacer distributiva, pueden sacar el pi de la integral por lo que es una constante y hacer la integral de cada uno. Entonces, la integral de 24 sería 24x, digo 24y en este caso, por lo que tomamos y. El 2y sería y cuadrado. En este tendría que hacer una pequeña sustitución, donde el u sería 4 menos el y, ya estando dentro de la raíz sería u a un medio, y el raíz de y pues simplemente es como y a un medio, el 8 es constante. Ese procedimiento ya pues me imagino que tienen más práctica, ya ese es un proceso repetitivo y sencillo también. O sea que, pues no sé si quieran que lo resuelva así paso por paso, o pues ya así simplificado ya lo comprendo mejor. Pues no sé qué opinen. ¿Lo resolvemos todo o ya con esto ya comprenden más o menos cómo se termina? Pues por mí, yo ya lo entendí, no sé las demás. ¿Qué no No, pues sí, opinan? dejémoslo hasta ahí, ¿no? Sí, porque lo que queda es integrar y pues ya. Sí, ya la integral definida sale mucho más sencillo. Ya el volumen les tendrá que dar un valor que recuerden también que por lo que es volumen, siempre es en unidades cúbicas, termina. Entonces, pues ya con eso estaría terminado. Pues sí, dejarlo hasta ahí. A mí también ya me con más claro.